Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días o buenas noches, dependiendo a la hora que usted esté revisando este capítulo en Di Querétaro, como parte del podcast Ellas Dicen y Dicen Bien. En esta ocasión les vamos a abordar 4 temas. Uno de ellos es la Ley de Identidad de Género, la cual fue aprobada. ¿Qué se dice? ¿Qué es lo que continúa? ¿Quién está a favor? ¿Quién está en contra? Se mueven las aguas electorales en Morena. Hay miedo, también ahí qué está pasando, y el Poder Judicial implementó inteligencia artificial como parte de sus procesos. Se llama Sonia el sistema, así que también vamos a hablar de qué se trata y qué fue lo que ya se implementó con esta inteligencia artificial. Y por último, hablaremos sobre las riñas que se han presentado en los encuentros de fútbol llanero o amateur. ¿Qué se sabe? ¿Qué ha pasado? Por ahí ya también hubo una defunción. Esto y más lo abordaremos en este capítulo. Así que, acompáñenos. Ellas dicen. Hola, ¿qué tal, chicas? ¿Cómo están? Bienvenidas a un capítulo más. Con este calor está bastante potente y no se ve, exacto, no se ve como que esto disminuya. Y para cuando les estamos grabando este capítulo son las 7 de la noche y parece que estamos en el calor del mediodía. ¿Y saben qué es lo peor? Que estos 4 bombones se derriten. Exactamente. Estamos aquí derritiéndonos por ustedes, pero es parte de nuestra labor. Es difícil, pero alguien tiene que hacerlo. Exactamente. Y con la luz y todo también es un poquito complicado, pero mire, valórenos. Por favor, déjenos ahí su like y su comentario y comparta esto para que nosotros sigamos aquí reuniéndonos a pesar del calor que está haciendo. Entramos de lleno a la información porque nosotros abordamos un tema y nos picamos. El capítulo anterior estuvo bastante sabroso y no dudo que este vaya a ser la excepción. Y vamos a entrar de lleno con lo que se aprobó muy recientemente en la legislatura local sobre la ley de identidad de género. Gualita, cuéntanos más al respecto. Gracias, muchachos, claro que sí, buenas noches, pues muchas gracias a todos los que nos sintonizan y sí, efectivamente, a pesar de las inclemencias del tiempo, el chisme nunca se derrite, así que vamos a tener todos los detalles justo de este tema de la identidad de género que se aprobó el pasado jueves, en donde, hijo, pues hubo muchas situaciones que hay que analizar y reflexionar. Primero, y antes que nada, hay que señalar un poco del antecedente de esta iniciativa que tiene ya 4 legislaturas. Básicamente alcanzó 9 años de al menos 4 legislaturas con esta, donde se buscaba que se aprobara en pleno y que pues lo único que se tenía, digamos, como premisa fundamental en esta iniciativa era que se les permitiera a las personas transexual, transgénero y no binaria que pudieran determinar su género en sus documentos básicos como los que otorga la Oficina Estatal del Registro Civil y por supuesto las oficinas municipales. Y es, por ejemplo, el caso del acta de nacimiento, que pues muchas veces es solicitada para temas, por ejemplo, de trabajo, para temas incluso de salud, para temas de educación, y que esto no les permitía acceder a estos derechos básicos y pues esto es parte de un proceso sistemático de discriminación desde que surgieron pues estas nuevas comunidades de la diversidad sexual, que tampoco son como muy de que tienen 2, 3 años. A ver, al final del día, esto siempre ha existido y es parte justo de la diversidad sexual que tenemos. Entonces, pues con esa premisa se suponía que se iba a discutir esta iniciativa, que además fue en esta ocasión abordada por la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, que encabeza el diputado Guillermo Vega, y desde ahí hubo una cierta controversia, porque en esta comisión, cuando se discute, pues de alguna manera nos sorprendió que el propio presidente de esta comisión, y que además es un diputado panista, habría avalado junto con el voto de Homero Barrera estos temas, habría votado a favor con un solo voto en contra del caso del diputado Enrique Correa, y es así como se permite que pase a pleno para que los 25 diputados la determinen en favor o en contra.
Y esto llama mucho la atención, repito, desde el inicio, desde esta aprobación de la comisión. El diputado Guillermo Vega, siendo panista, siendo un personaje que por su ideología partidista, pues definitivamente se esperaba que pudiera estar en contra. Él asegura que está estudiando una maestría en temas de derechos humanos y que no sé qué, y que entonces esto le permite de alguna manera defender la parte de la no discriminación, pese a lo que dijeran sus compañeros de bancada, sus 7 otros compañeros de bancada. Todo el grupo parlamentario panista en ese mismo momento lo dijo, todo el grupo del PAN va a votar en contra, pero yo no, yo voy a defender esta iniciativa. Ahí quedó esa situación de la comisión, pasa a pleno, que fue justamente el pasado jueves, y pues dentro de tantas, creo que eran como 23 puntos que se abordaron en esa sesión, pues se toca votar esta iniciativa, que también hay que señalarlo, el propio Congreso del Estado se esperaba toda una serie de manifestaciones y casi nada más faltaban los granaderos afuera de la legislatura, se contrató todavía 5 personas más para el área de personal de seguridad y pues no, la verdad es que era un grupo de 15, 20 personas a favor, otro grupo de similares características en contra, sobre todo se les observaba, por ejemplo, a los que estaban en contra, que son como estos grupos religiosos, eran estos grupos que se les denomina por algunas otras corrientes antiderechos, estaban rezando, estaban con el rosario, aseguraban que esto era un atentado contra la situación natural de las cosas, contra la biología de Dios, bla, bla, bla. Y del otro lado, pues teníamos este otro grupo que estaba a favor de la comunidad transexual, transgénero, que venía exigiendo sus derechos. No pasó nada, fue una manifestación de alguna manera que se esperaba que pudiera haber confrontación, no hubo afortunadamente, pero adentro hubo una serie de confrontaciones, un montón de participaciones de diputados de Morena a favor, de diputados del Partido de Acción Nacional en contra, y ahí es también donde de alguna manera nos entra esta situación de bueno, cómo estaba la situación a favor y cómo estaba la situación en contra. El grupo parlamentario de Acción Nacional, creo que su premisa fundamental y principal, la que estuvo defendiendo por casi todos los diputados, fue: con los niños no se metan. A ver, desde ahí partimos, porque los diputados de Acción Nacional remarcaron aparentemente una situación en la que la Suprema Corte de Justicia iba a echar atrás esta iniciativa porque solo marcaba esta iniciativa que podían hacer este tipo de cambios en los documentos para personas mayores de edad. Y los diputados panistas decían, en otras ocasiones la Suprema Corte ha rebotado estas mismas iniciativas solo de mayores de edad, argumentando que se estaba haciendo una discriminación por edad y entonces se iban a incluir a las niñas y a los niños y que esta iniciativa iba a tener ese riesgo. Ese fue el principal mensaje del grupo que estaba en contra de la ley de iniciativa de género. Los que estaban a favor, efectivamente casi todos diputados de Morena, pues empezaron a exponer que pues era una situación de garantizar los derechos humanos de todas y de todos, que era una situación que ya se venía trabajando desde hace 9 años, que era una situación en la que no tenían que ver nada los menores de edad, porque solamente se marcaba que era para personas mayores de edad. A ver, el registro civil siempre va a tener una lista de requisitos que tendrían que cumplir estas personas para que puedan hacer su cambio de género en los documentos. Entonces, digamos que no había cierta motivación para pensar que también incluía a los menores de edad. Y ahora, déjenme decirles, muchachos, si ya los diputados que tenemos en Querétaro siempre desacatan las órdenes de la Suprema Corte de Justicia, pues no se me hace descabellado pensar que para que no se toque a los menores de edad, pues que no se cumpla tampoco aquí en el estado de Querétaro esta determinación, pues que no se haga ninguna modificación y se acabó el problema. Pero no, los diputados insistían con esta misma narrativa de que con los niños no y con los niños no. Era una cuestión de paso a pasito. Primero y antes que nada, garantízales que puedan cambiar sus cosas y sus datos, digamos, en estos documentos. No te metas con otra cosa. Eso lo podemos ver más adelante. Y aún así los diputados de Acción Nacional no accedían a este tema y no entendían y no generaban otra argumentación más que con los niños. En fin, ahí se centró de alguna manera esta discusión, pero chan, de repente viene la votación, señoras y señores. Y en la votación se puso bueno porque, pues decíamos, bueno, son solamente 7 votos del Partido Acción Nacional, porque acuérdense que Guillermo Vega dijo que iba a votarla a favor. 7 menos 1, ¿no? Que es Guillermo Vega. Y bueno, pues de repente a lo mejor pensábamos una de las dos del Partido Verde que nunca se ponen de acuerdo, una siempre vota a favor y otra siempre vota en contra de diferentes temas.
Movimiento Ciudadano lo creíamos también en este sentido mucho más progresista, de que sí, vamos por los derechos, y de repente hubo una diputada ahí que, hijo, mano, firmó en su momento el compromiso con los colectivos de la defensa de los derechos humanos, de que se iba a sumar cuando se diera el momento a esta iniciativa. Pues, ¿qué creen? Votó en contra y allí vamos 8, y de repente otros 2 que se juntan y otros 2, total, para no hacerles el cuento largo, fueron 14 votos a favor, pero no, o sea, dentro de esos 14 no estuvo el de Guillermo Vega Guerrero, que ese también es un caso bien especial, porque Guillermo Vega, pues en la comisión dijo, yo sí la voy a respaldar, y a la mera hora se nos raja. Entonces también llama mucho la atención porque no es Pepito, no es cualquier hijo de vecino, es el coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional, y que de repente te diga como la chimoltrufia, como dice una cosa, hace otra. Digo, al final del día sí llama muchísimo la atención. Y bueno, pues al final, con estos 14 votos a favor, a pesar del voto en contra de Tere Calzada, a pesar del voto en contra de los 8 diputados de Acción Nacional, y a pesar del voto en contra de Perla Patricia, me parece, Flores Suárez, diputada del Verde, pues es como esta iniciativa de identidad de género se aprueba, y ahora se esperaría que pudiera pasar a ser publicada a la sombra de Arteaga. Pero allí no acaba la historia, muchachos, porque cuando una iniciativa se aprueba, al final del día la tiene que, digamos, avalar un poquito, si lo podemos decir así, el propio Poder Ejecutivo del Estado, para que se aplique y se haga la publicación en la sombra de Arteaga. Pero ya el gobernador lo advirtió, dijo, yo la voy a analizar, yo también voy a entrarle al quite, voy a ver de qué podemos hacer para poder seguir nuestra ideología de Acción Nacional y que no se vaya a aprobar como viene. Entonces ya amenazó con que se va a revisar y posiblemente se vaya a vetar la iniciativa. ¡Qué calvario, muchachos! No sé si coincidan conmigo, pero qué calvario han de vivir estas personas de la comunidad transexual, transgénero y no binarias, que nomás no se les hace, que nomás no, la gente se les pone en contra, no, en este caso no la gente como tal, sino este círculo rojo, los políticos y el partido en el poder, pues no han permitido que pase esta iniciativa, pese a los esfuerzos de Morena, pese a los esfuerzos de los propios colectivos, pese a los esfuerzos de la Defensoría de los Derechos Humanos, que fue la que presentó esta iniciativa como tal. Repito, con una sola premisa, muchachas, una sola premisa. Apruébales que puedan cambiar sus documentos en donde diga mujer, si la persona se identifica, o bueno, que es este concepto que manejaban como se autopercibe como hombre, ponle hombre, nada más. Es todo lo que hay que hacer, es todo lo que se tenía que votar, porque todo lo demás vino después. Ya lo advertía el propio diputado Arturo Maximiliano, que acompañó de paso esta iniciativa. Ya lo decía, eso lo vamos a ver después. Incluso las ligas, por ejemplo, en el caso del deporte, tienen derecho a digamos, esta parte del derecho de admisión, ¿no? Tienen derecho a decir si participan o no participan las personas trans y sexual y transgénero. En el caso de la salud, pues también podrá venir a posterior tema el análisis de cómo poder incluir a esta comunidad de la diversidad sexual. En fin, ha vivido toda una serie de situaciones, muchachas, llaman la atención otras tantas, porque a mí nadie me saca de la cabeza que evidentemente muchos de los diputados, como el caso de Guillermo Vega, que se arrepiente, el caso de Tere Calzada, le tuvieron miedo al costo político, le tuvieron miedo a que si aprobaban esta iniciativa iban a dejar de tener las preferencias de la ciudadanía, y por eso a la mera hora, a pesar de que sí, muy jijiji, jajaja, que yo te apoyo cuando estuve de candidata, ¿quieres que firme? Yo te firmo lo que quieras, pero dame tu voto. Y a la mera hora, cuando tenía que respaldar a la comunidad de la diversidad sexual, dijo, patitas, ¿para qué las quiero? Y en el caso de Memo Vega, pues eso fue todavía más evidente y cínica la situación de primero dices que sí y a la mera hora te nos rajas. Entonces, pues no sé, chicas, así el cuento lo traté de resumir a grandes rasgos, pero creo yo que sí es un calvario muy, muy fuerte, no solo para esta iniciativa, para muchísimas propuestas que han entrado a este Congreso en particular. Ha sido un calvario el que puedan pasar por todo este proceso legislativo hasta que llegue a su fin con su aprobación o en todo caso con su rechazo. ¿Cómo ven, chicas? Ahí está el chisme.
O sea, yo creo que esos diputados no conocen a su electorado, la verdad, o sea, o no tienen el termómetro social. No significa que porque gobierne el PAN en Querétaro, la mayoría de la sociedad es conservadora. Ya es simplemente darle un empujoncito a una ley general que ya está sustentada a nivel nacional y que solamente falta la entidad. Entonces, a mí me parece terrible lo que hicieron los diputados, Memo Vega, esta diputada Tere, pero se va a ver peor el gobernador, desde mi punto de vista se va a ver peor el gobernador que la vete, ¿no? Que la vete porque tiene esa facultad. El poder de vetar una ley es cuando afectes a la sociedad en, no sé, en un trámite, en sus derechos humanos. Aquí al contrario, estás apoyando que unas minorías puedan tener acceso a sus derechos, valga la redundancia, defender los derechos de estas minorías, ¿no? Entonces, yo creo que sí, si hay una ley, si se veta, el que se va a ver peor, además de Guillermo Vega y las otras diputadas, va a ser el gobernador. Le puede sumar un poquito al rechazo sobre el PAN. Y recordarán que justamente en el cambio de la mesa directiva de la legislatura, pues fue cuando se dieron cita a estos colectivos, no solamente la comunidad LGBT, sino también las feministas y también colectivos en la defensa del agua, porque se llegó el último día para que todas estas iniciativas pudieran ser aprobadas y no se aprobó. Y entonces también ahí surge que la legislatura dice, bueno, entonces ahora vamos a reforzar la seguridad del Congreso, no todas las personas van a poder pasar. Y bueno, desde ahí, ¿no? Desde ahí de que no le vaya a pasar nada a la Casa del Pueblo, como lo han llamado, y que bueno, pues de Casa del Pueblo no tiene nada porque es de la puerta para afuera y ahí manifiéstate, y aquí no aprobamos nada que tenga que ver con la ciudadanía y bueno, con estos intereses. Sin embargo, durante ese cambio de la mesa directiva, surgen todas estas protestas en contra del hartazgo de estas personas que dicen, ¿cómo es posible que nos hemos reunido en varias ocasiones, que nos dicen que sí, que nos tomamos su foto para, ándale, tus redes sociales, así, mira, ve cómo trabajo con los colectivos, y a la mera hora no estás aprobando nada? Ya sabemos que no estás a favor, pues, ¿qué más? O sea, ¿por qué llenarte a lo mejor o por qué tratar de aparentar como esto de sí tengo cercanía con las personas, sí estoy de acuerdo, y mira, sí, todo padre y a la mera hora nada? Y bueno, está bien, pero ¿qué más da que otras personas puedan tener el derecho a identificarse como ellas quieran? Y habría que esperar qué es lo que dice el gobernador, pero de entrada ella dijo no. Y se le decía, oiga, Gober, pero es que solamente están mayores de 18 años. Déjenme revisar, porque ahora sí que yo tengo otros datos. Que la canción, ¿no? Entonces, bueno, ándele pues, revise con sus otros datos, porque lo que me está diciendo, más bien es eso, no está de acuerdo. Bueno, chicas, pues ahora vamos a pasar al siguiente tema también, precisamente que tiene que ver con partidos políticos y en este caso con Morena. ¿Cómo se están moviendo, digamos, estas aguas de cara a las elecciones? Lola, platícanos. Bueno, así es, ya en Morena se comienzan a mover estratégicamente rumbo al 2027 y pues para esto empieza desde las cúpulas, ¿no? Este fin de semana, este domingo, pues hubo cambios en la dirigencia nacional del Comité Nacional de Morena, donde Ariadna Montiel pues asumió la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional de Morena y en su discurso aseguró no habrá espacio para la corrupción y la imposición. Y bueno, pues este discurso que puede parecer intrascendente, tiene trascendencia ahora que Morena pues está viviendo uno de los capítulos más difíciles, más complicados, junto con el gobierno federal que encabeza en este contexto donde pues hay acusaciones de Estados Unidos de varios gobernantes que ganaron con la ayuda financiera y de la logística, vamos a ponerle entre comillas, de la logística de la delincuencia organizada. El más sonado es Rubén Rocha Moya, el gobernador de Sinaloa, que bueno, que en esos momentos está de licencia porque tiene esta orden de captura, una solicitud de captura por parte del gobierno de Estados Unidos y su próxima extradición, cosa que pues el gobierno federal pues no ha cumplimentado, ¿no? Ahí anda pateando el balón, diciendo que no hay pruebas y demás, pero pues finalmente esto le pega
a estas próximas elecciones a Morena? ¿Qué tan confiable se vuelve Morena con cuadros actuales de gobernadores, de funcionarios que, bueno, que están manchados con cuestiones de corrupción? El próximo 22 de junio, pues va a haber va a iniciar el registro de los aspirantes que buscan ser incluidos en las encuestas con las que se definirán a los coordinadores estatales. Acuérdense que primero Morena tiene esta estrategia de primero poner coordinadores territoriales o coordinadores estatales en defensa de la Cuarta Transformación, y que esos coordinadores que surgen a partir de una encuesta, que no queda muy claro cómo la realizan, pero bueno, salen sus números de quien obtiene la mayoría de las encuestas, pues se convierte en coordinador y próximamente es el candidato o candidata a nivel estatal para el gobierno del estado en este caso, ¿no? Y bueno, pues ya Santiago Nieto Castillo, que es uno de los que suenan mucho, por lo menos a nivel nacional, pues ya renunció como director del Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual. Esto lo hizo el pasado 30 de abril y pues ya está listo él para que el 22 de junio hacer su registro y estar en la contienda de estas encuestas. Pues también ya está Gilberto Herrera, que a pesar de que trae su pleito con la CATEM por este fraude que dice que hubo inmobiliario en Querétaro y con los maestros, pues tiene su pleito ahí con la CATEM de Pedro Aces. Y pues bueno, también están otros liderazgos que buscan ser los candidatos de Morena para la próxima gubernatura de Querétaro, que es Luis Humberto Fernández, que es diputado federal, Beatriz Robles, senadora, y por ahí todavía suena Chema Tapia, que es del Verde Ecologista y que pues bueno, también suena para alzar la mano. Quien ya también está puesto para ser candidato y parece ser que no se quiere bajar de ser el candidato, es Ricardo Astudillo, dirigente estatal del Verde Ecologista. Y pues bueno, él ya se asumió como que va a ser el candidato del Verde Ecologista y no se piensa hacer un lado y por lo tanto iba a ser un papel importante, fundamental, Citlali Hernández, que también fue movida, aunque se dice que ella renunció a la Secretaría de la Mujer Federal, pues ella sale de ahí de la Secretaría de la Mujer y se va a Morena a ver precisamente estos de las negociaciones de Morena con el Partido Verde y el PT, pues para ir en alianza en las diferentes candidaturas, sobre todo en las más fuertes, como es en el caso de Querétaro, que busca Morena pues tener por primera vez la gubernatura aquí en el estado. Y pues bueno, va a ser la misión muy importante de Citlali Hernández de convencer al Partido Verde a ser aliados e ir en conjunto, presentar un candidato en común para las próximas elecciones. Así es que Ricardo Astudillo no va a moverse. La dirigencia nacional del Partido Verde dice que tiene el respaldo Ricardo Astudillo de la dirigencia nacional del Partido Verde para que sea el próximo candidato a gobernador por el Partido Verde sin aliarse con Morena, lo cual le podría pegar también a Morena porque, bueno, necesita esos votos del Partido Verde en su momento. Y bueno, en eso están Morena ya moviéndose y de parte de los partidos del PAN, del PRI, de Movimiento Ciudadano, pues no se ve movimiento alguno. Hay movimientos individuales de los que ya sabemos que quieren ser, pero todavía no se congrega en sí las cúpulas partidistas del PAN o del PRI o del Movimiento Ciudadano, pues para próxima elección del 2027. Así es que bueno, como siempre, Morena está comiéndoles el pastel a los partidos políticos. Aquí parece que el PAN ya se confía de que va a ganar, que con la buena calificación que tiene Mauricio Curi como gobernador, de hecho, el pasado mes de abril, Roy Campos de Consulta Mitofsky presentó su ranking de gobernadores, precisamente de Consulta Mitofsky, donde Mauricio Curi salió en el primer lugar de aceptación como el gobernador más aceptado o querido con respecto a los demás gobernadores de las otras entidades. Así es que, bueno, tiene buen capital político Curi, pero no sé si esto se pueda heredar al quien sea el próximo candidato o candidata del Partido Acción Nacional. Así es que les están comiendo el terreno. Morena ya se está moviendo desde la cúpula nacional.
La dirigencia estatal, la verdad, no pinta mucho. Gisela Sánchez Díaz de León, la dirigente estatal, pues bueno, se tiene que conformar prácticamente, ver los toros desde la barrera y ver qué le impone la cúpula nacional de su partido para designar. Ella pues ha manifestado que está a favor de Gilberto Herrera, o pide también que sea una mujer quien esté como candidata, porque recuerden que también tienen que ver esto de la paridad de género en las candidaturas. Recuerden que así le quitaron la candidatura a Harfuch en la Ciudad de México y pusieron a Clara Brugada, a pesar de que Omar García Harfuch tenía la mayoría en la Ciudad de México. Sin embargo, por esta cuestión de la paridad de género, pues acomodaron las cosas, quitaron a Harfuch, pusieron a Clara Brugada y pues bueno, así es esto en Morena. Y pues es lo que les quería comentar en estos momentos, de que ya hay movimientos en Morena y a ver cómo definen los demás. Pues bien, chicas, yo ahí la verdad es que quisiera comentarles que no sé si es que realmente les esté comiendo el mandado Morena al Partido de Acción Nacional, al PRI, todos ellos, porque ellos se están moviendo de manera interna, ya sabes, por debajo, en los túneles, porque, bueno, pues al final del día, por ejemplo, en el caso del PAN aquí en Querétaro, pues está en el poder, y a nivel nacional, pues la verdad es que también creo que traen un desorden total, pero ellos no lo hacen evidente. Hay que recordar que también el partido Morena a últimas fechas ha tenido divisiones marcadas muy, muy fuertes. El caso, por ejemplo, de Querétaro, como bien lo decías, hay una dirigencia que está, digamos, más inclinada a apoyar a un cierto subgrupo dentro del propio partido Morena. Hay otros grupitos que se están generando también, los que están a favor de Luis Humberto Fernández, los que están a favor de Santiago Nieto, en fin, pudiera funcionar como una especie de radiografía lo que le pasa a Morena en Querétaro, lo que también le está pasando a nivel nacional, y creo yo que estos reacomodos resultan también de una negociación mal llevada entre Andrés Manuel López Obrador y la propia presidenta de México, que está tratando de despegar de cierta forma algunas de las cosas que le fueron heredadas. Entonces, creo yo que también, digamos que Morena está aprovechando esta coyuntura para realizar los ajustes necesarios, pero porque ya también me parece que se estaban saliendo de las manos las diferencias que había entre varios grupos de este partido. Y en el caso, por ejemplo, de cómo se están reacomodando las cosas, pues hay quienes van a preferir renunciar, como el caso de Santiago Nieto, pero en realidad no están tan obligados muchos, y lo explicaba por ahí un diputado, nos decía que los únicos que estaban obligados según los estatutos de Morena eran aquellos funcionarios que estuvieran actualmente encabezando alguna dependencia que tuviera que ver con uso, manejo de recursos públicos o bien con temas administrativos, como es el caso de Santiago Nieto. Pero, por ejemplo, para los diputados y senadores que provengan de Morena, no va a ser como tan sencillo que puedan, o más bien, ellos no tendrían la obligación de renunciar a sus cargos, sino aquellos que son presidentes municipales, que están en alguna dependencia federal, estatal o municipal. Entonces, pues bueno, también ahí radica mucho en cómo se va a estar moviendo, porque hay quienes se van a querer mover y hay otros que pues van a aguantar el hueso hasta que se los permitan, y ya posteriormente pues poder comenzar las campañas de manera recia, ¿no? Pero no lo sé, amiga, creo yo que estos acomodos tampoco dicen mucho porque, bueno, dicen mucho, pero tampoco creo yo que lo podamos ver como algo tan grave, sino hasta junio. El 22 de junio es cuando se van a hacer las inscripciones, digamos, de los participantes para la contienda electoral. Entonces, más bien creo yo que ya en arrancadito junio, ahí vamos a hablar. Esto es un movimiento telúrico de 3.5 grados, hermana. Me parece que viene uno de 7.5 para el 22 de junio. También recordar, pues que ahorita el gobernador está muy de amiga con la presidenta de la República, y bueno, tomar en cuenta que pues por ahí dicen en Radio Pasillo que según Mauricio Curi sí le va a entregar a Morena el cargo siempre y cuando no sea Gilberto Herrera, que supuestamente por ahí dicen que según sí va a entregar el cargo. En lo personal, de todos modos, no creo que a Morena le alcance precisamente por esta división que hay al interior. Solo falta, a lo mejor también por los tiempos, que todavía no está bien definido quién será el candidato, porque aparte de Santiago Nieto, pues sabemos perfectamente que Gilberto Herrera, la misma Astrid ya se subió pues también al ring de que ella también quiere ser o contender por la gubernatura. Entonces, pues acuérdense que política nada está escrito, y pues habrá que esperar
prácticamente pues escasos meses para ir definiendo esto, que también yo también coincido con Gualita en el sentido de que no es que el PAN se esté quedando atrás, vemos perfectamente que de los 5 que estaban o que habían empezado a contender por ser los abanderados, ya nada más queda, en teoría, queda Feliferi y el mismo, el secretario de Desarrollo, ¿no? Luis Nava. Ahí Entonces, yo creo pues, que también está todavía aguantando vara, aunque se ha agarrado de la cornisa el señor sí, Agustín Dorantes. así es. Así es, por eso les digo que no es que se estén durmiendo las del PAN, al contrario, más bien están manejándose el hecho de que le pidan al gobernador o el mismo gobernador se esté llevando a los funcionarios a ciertos eventos, pues eso dice mucho también en el escenario político, el hecho de que a la sierra se lleve a Luis Nava, se lleve al senador Dorantes, ahorita porque no puede salir Felifer, y eso entre comillas, porque lo vimos con esta cuestión de lo de la ruta de Santiago, ¿no? Que más bien se fue por el lado de que fue una cuestión más bien de atraer el turismo, ¿no? Atraer Oye, adeptos y para el lo mandaron partido, a ¿no? Alemania, acuérdate que lo mandaron a Alemania con Del Prete. Con Del Prete, por eso yo les digo, o sea, ahorita en la carrera todavía efectivamente pues siguen ellos, Luis Nava, Felifer y como dice Gualita, agarrándose todavía de una uñita, el senador Agustín Dorantes. No, no, a eso sí que no. De ellos no vas a estar hablando. Ellos dijeron, no, es que ellos dijeron que van a estar de cara con la ciudadanía porque después de las lluvias se dieron cuenta que era lo que realmente funcionaba, estar cerca de la ciudadanía. No vas a estar diciendo que están haciendo precampaña. Porque pues es que a final de cuentas era lo que en su momento cuando anunciaron que iban a estar en la calle con los ciudadanos, se le preguntaba al gobierno como de, oiga, pero ¿cómo le va a hacer para que esto no sea considerado actos de precampaña? Y entonces fue como de, no, ¿cómo? Pues si todavía falta un montón. Y bueno, pues entre que falta un montón y no, y entre que sabemos que precisamente todo esto puede cambiar, pues habría que checar más bien cómo se aplica cada uno de estos funcionarios que quieren contener por una gobernatura, por un cargo, pues cuánto realmente en estos meses que faltan para iniciar formalmente las elecciones, pues cuánto realmente se ponen a trabajar, ¿no? Cuánto realmente se ponen a dar resultados, porque justamente hablábamos de que el gobernador, que bueno, que a lo mejor sí tiene la mayoría aquí en el estado, o sea, que sí, o sea, la gente sí lo respalda, pero pues también viene mucho de estas ideas que son pues como muy conservadoras. Entonces, ¿cuánto realmente está dispuesta la ciudadanía de Querétaro a moverse como a otro partido y que diga, bueno, realmente sí me va a respaldar? Y que no solamente estos funcionarios se quede pues en el que ya nada más te doy ahí como la promesa y al final no pasa nada, porque bueno, yo les soy muy sincera, yo creo que yo desde mi ignorancia desconozco como muy bien, como hablando políticamente de decir, ay, este es mejor que lo otro o pero lo que yo veo como ciudadana, o sea, a lo mejor de alguien que no conoce mucho de política hasta cierto punto, a mí pónganme a alguien, o sea, sí, a lo mejor yo le voy a dar el voto a alguien, a lo mejor ya mi tendencia es como preferente a un partido, pero que realmente esté ahí y me dé la cara y me dé resultados. Ahorita, claro que todo mundo alza la mano, claro que todo mundo quiere ser gobernadora, claro, todos, claro, no, mira, yo me postulo también, ¿no? Como candidatura independiente. ¿Por qué? Porque son estas ganas de decir, pues quiero cobrar más, ¿no? Quiero estar más, o sea, de cerca a la ciudadanía, pero ahorita sabemos que todo se queda en la promesa y que también como ciudadanos ya también estamos hartos de pura promesa y de puro pleito que nada más vemos y que al final, al día de aprobar cosas para un mejoramiento en todos los aspectos, no pasa nada. Entonces yo como desde mi punto de vista de alguien que a lo mejor no conoce bien de política, es como de, mejor pónganse a trabajar y vemos. Justo con esta bandera se ha estado manejando Felifer, ¿no? Cada vez que le preguntas, todavía no en esta, pero en la rueda de prensa anterior,
pues él decía que está enfocado al trabajo, con los ciudadanos, al acercarse. Incluso llegó a decir en una rueda de prensa que estaba más preocupados por el fútbol, de quién iba a quedar en la selección y quién iba a quedar ganador, que él no estaba preocupado por esos temas de si él iba a ser el abanderado o no, porque al final de cuentas el que iba a decidir era Curi, pero qué mejor carta de presentación. O sea, es un speech que ya, o sea, ya hasta nos lo aprendimos, la mera verdad, de que efectivamente lo que la gente quiere es vernos trabajar y pues en esta bandera, con esta bandera está navegando el alcalde Felifer, ¿no? Es lo que te digo. O sea, y al final, o sea, la gente ya es como de... Ya, chole, sí. O sea, sí, o sea, ya mejor de verdad, acción. O sea, lo que necesitamos ya, o sea, es acción, ¿no? Y no solamente ahorita pre-campaña, porque es lo que están haciendo, es como de, no, son actos pre-campaña. Sigo, guiño, guiño. Realmente, En conclusión, mi querida Lola, podrá moverse Morena todo lo que quieras, pero la gente va a decidir al final del día. Sí, exactamente, pues ahí nos tocará estar al pendiente porque, bueno, pues reporteras, informadoras y pues ahí claro que sí vamos a tener la información de primera mano para llevársela a usted. Y pasando a otro tema, el Poder Judicial implementó inteligencia artificial en sus procesos. Kat, platícanos, ¿de qué se trata? Pues a mí me gustaría platicarles precisamente de esto que es un hecho histórico y sin precedentes aquí en México, en donde la semana pasada pues el Poder Judicial de aquí de Querétaro puso en marcha la herramienta tecnológica denominada Sonia. Pues es un sistema de inteligencia artificial que apoya a los jueces en procesos judiciales para agilizar hasta en un 60% los procesos. Se trata de un modelo que creó el mismo Poder Judicial, respaldado por un servidor, que va a permitir analizar grandes volúmenes de información y fortalecer la eficiencia en la impartición de justicia. Hay que aclarar que el uso de esta tecnología, pues obviamente no va a sustituir la labor de los jueces, las juezas, los magistrados, porque la toma de decisiones seguirá siendo de ellos y de la responsabilidad exclusiva que ellos tienen va a ser tomar esta decisión. Sonia contará con diversas aplicaciones, entre ellas herramientas para el manejo de sentencias públicas, un editor de texto, un motor de búsqueda especializado y un sistema de conversión de video a texto que transformará las audiencias grabadas en documentos escritos para su análisis y su consulta. El nombre de Sonia surgió, que este dato se me hace súper mega interesante porque este nombre de Sonia, este juego de palabras por el Sonia IA, es en honor de la magistrada en retiro Sonia Alcántara Magos, que en su momento ella fue la primera que incorporó las computadoras en el Poder Judicial para sustituir a las máquinas de escribir, por lo que su nombre no solo rinde un homenaje a su trayectoria como la primera mujer en ser la magistrada presidenta del Poder Judicial de aquí de Querétaro, sino que reconoce su visión de largo plazo en la modernización de los procesos judiciales. Este fue un proyecto piloto en el que estuvieron trabajando por 6 meses y la semana pasada nos lo presentaron y hoy, este 4 de mayo, se puso en marcha en el Juzgado Noveno Civil y en el Juzgado Sexto Familiar. Sin embargo, en este momento la inteligencia solamente va a funcionar en lo que son los juzgados mercantiles, que son que tienen que ver cuestiones de los recibos, los pagarés que te dan, y también en la cuestión de los juzgados familiares, van a abordar principalmente lo que son divorcios. Esta inteligencia o este sistema Sonia costó entre 15 y 20 millones de pesos, que es lo equivalente a poner en marcha un juzgado del mismo Poder Judicial. Y aparte también integra un reconocimiento óptico, un editor inteligente de texto para esta conversión también de lo de las audiencias de video a texto, un motor de búsqueda jurídica y un modelo de lenguaje institucional. Este sistema se blindó de tal manera que no puede haber hackeos
en lo que es este sistema. Y también comentarles que platicando con la juez Rocío Jiménez, que de una de las que se firmó incluso la semana pasada, la primera sentencia de divorcio basada también con inteligencia artificial, pues comentaba que el uso principalmente de esta tecnología les va a permitir bajar lo que es pues las sentencias, el número de sentencias, y que en vez de que se chuten ellos leyendo 45 minutos, con la inteligencia lo van a poder hacer en 5 minutos. Obviamente van a ser cotejos, o sea, lo que el magistrado presidente mencionaba, que esto no daba margen a error, porque sí o sí, o sea, tenían que ser sentencias que no hubiera ni siquiera un margen de error para decir que pues esto fue por efecto de la inteligencia artificial. Por eso les comentaba también al principio que al final de cuentas quien va a decidir la sentencia o cómo cuál es el perfil que se le da, la resolución, va a depender exclusivamente de jueces, juezas y magistrados, bueno, y magistradas. Así que, ¿cómo ven este sistema que busca el Poder Judicial para ahora sí que ahorrarles la chamba? Porque pues estamos hablando de que con este sistema hasta en un 60% van a bajar la carga de trabajo en el Poder Judicial. Yo lo veo de esta manera. Al final del día, la inteligencia artificial ha estado permeando en muchísimos sectores y en muchísimos espacios. Pero ojo, definitivamente no podemos dejarle el control total. Tiene que ser una herramienta. Incluso dentro de nosotros los periodistas, por ejemplo, pues ya lo hemos como visualizado, ¿no? Con estas tendencias mundiales que nos marcan que algunos de los principales trabajos que podrían estar viéndose afectados por el tema del uso de la inteligencia artificial, pues es el trabajo que realiza el periodista. Pero ¿qué crees? El tema es que la inteligencia artificial no formula las preguntas como las hacemos los periodistas. Entonces, tiene que ser tomada como una herramienta, y definitivamente en el tema de la impartición de justicia, sí, definitivamente tienen que reducir los márgenes de trabajo que tienen, porque hablaba, por ejemplo, de los temas familiares, ¿no? Que también abarcan creo que el 70% más, y es una saturación impresionante por la cantidad de casos que se registran. Entonces, si esto va a abonar a bajar o a minimizar, digamos, el impacto de este rezago que se tiene, pero que también va a seguir garantizando que haya un ojo humano que corrobore, digamos, esta situación, pues definitivamente creo que como una herramienta es sumamente loable que Querétaro esté a la vanguardia en este sentido, y que además también busca la vanguardia en otros procesos, como el caso, por ejemplo, de lo que van a hacer con Sinergia Digital, que también, Kat, no me dejarás mentir, por ahí lo mencionó el propio magistrado del Tribunal Superior de Justicia, Braulio Guerra, decía que también este tema de, por ejemplo, tramitar los cateos y estas autorizaciones que se deben generar para hacer un cateo, para hacer alguna diligencia de la Fiscalía, también va a permitir agilizar los procesos, hacerlos de forma más inmediata, y repito, es una estrategia, es una herramienta, y pues siempre y cuando continúe con este tema de la vigilancia del ojo humano. Uno de los problemas que se plantean es la estandarización, ¿no? O sea, como puedes automatizar cosas, te puede generar sentencias automatizadas, y bueno, hay casos que parecen iguales, pero no lo son, cambian algunos detalles que hacen que una sentencia pueda cambiar su origen, o su, mejor dicho, de cómo se da. Yo por el momento estoy tranquila porque sé que estos jueces, magistrados, magistradas, pues sí tienen la capacidad, pero ay, me da miedo cuando venga la próxima generación de jueces votados, que espero que no sean votados de acordeón. Y entonces, los del bienestar, amiga. Ahí sí pensaría que su uso fuera mal. Horror. Exactamente, sí, que fueran jueces del acordeón, como sucedió en esta primera tanda, y que eso sí genere que se haga una mala práctica. Pero si las utilizan gente que no sabe, que no tiene esa preparación, que no tiene ese conocimiento, se les va a hacer fácil dejarle sus sentencias a la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, ese es el peligro que se corre. Por el momento estoy tranquila, qué bueno que Querétaro esté a la vanguardia, pero ay, nanita, cuando entren los nuevos jueces y magistrados que sean votados, ahí sí le pienso. Por eso no te cases y no te divorcies. Para empezar por ahí, ¿no? No des más chamba.
El mejor consejo que pudo dar Kat, ahí lo tiene. Muchísimas gracias, esto fue todo por hoy. No le des más chamba al Poder Judicial. Sí, ya, por favor. Pero justamente lo que decía un poquito Lola era sobre los nuevos que van a llegar, sí, pero también, si bien la inteligencia artificial de alguna forma está todavía muy nueva, creo también que de alguna forma el Poder Judicial sí tendrá que medir como los resultados, no sé, cada qué tiempo, pero también brindarle la capacitación al personal, pero también si en algún momento no solamente estas personas juzgadoras van a hacer uso de la herramienta, sino tú, o sea, que tú puedas, o sea, como usuario, no sé, por así decirlo, que puedas entrar y lo puedas hacer. O sea, realmente qué tan fácil para alguien hablando que no tiene a lo mejor conocimientos básicos de una computadora, qué tanto realmente puede ser ahí sencillo de manejar, ¿no? Y sobre todo también esto, creo que también es importante que se mire en algún punto que no vaya a existir esto cuando hackean, ¿no? Hackean los servidores y de pronto esta información quede expuesta. Seguimos hablando de que es un tema nuevo, se está explorando, qué bueno que están apostando por estas herramientas tecnológicas, pero creo que sí se debería ahí monitorear y garantizar sobre todo esto, sobre todo que no se vayan a vulnerar como toda la información que de pronto ahí va a quedar alojada. Me alegro que lo quieran utilizar para automatizar y acelerar estos trámites, porque sí es cierto, el magistrado también dijo, bueno, lo que nos costó, o sea, es mínimo a tener que crear otra sede, porque no solamente son las instalaciones, es contratar personal, o sea, se eleva muchísimo el costo a lo que realmente nos costó Sonia, ¿no? Vamos a ver cuánto, no sé, de aquí a lo mejor a un mes o en 3 meses, cuánto podría decir el magistrado que solucionaron a través de esta herramienta, y pues es algo ahí que le daremos seguimiento, chicas. Y si me permiten, vamos a pasar ahora con el tema de las riñas que se han presentado en los partidos de fútbol llaneros o amateur. Esto cobró mayor importancia, creo yo, a raíz del fallecimiento de un árbitro de nombre José Escalona. Trascendió mucho que su deceso había sido porque una vez que finalizó el partido, integrantes de un grupo lo agredieron físicamente. Después de un rato, no se sabe cuánto, mientras fue trasladado en la ambulancia, sufrió un infarto. Sus hijos hacen ahí como un posicionamiento diciendo que no conocían la causa de la muerte de su papá, que no sabían realmente qué es lo que había pasado y que pedía a la fiscalía que no desechara el caso, que no cerrara la carpeta de investigación hasta tener 100% claros qué es lo que había pasado. Bueno, pues el día de hoy el fiscal Víctor de Jesús Hernández informó que la muerte, de acuerdo al parte médico de este hombre, fue por un infarto. Y bueno, pues sus hijos ahí exponían que en este tipo de partidos no, o sea, carecían de vigilancia y de elementos de seguridad, porque pues era precisamente que se prestaba para riñas entre los jugadores, riñas contra los jugadores, contra el árbitro, incluso dentro de los propios asistentes, porque además en este tipo de encuentros, pues se tiende a consumir bebidas alcohólicas. Bueno, pues al respecto, el gobernador en su momento se le preguntó, oiga, bueno, ¿cómo va a garantizar la seguridad en este tipo de encuentros? El chiste es que sí reconoce que este tipo de encuentros se prestan mucho a las riñas, sobre todo porque pues no están de acuerdo con el marcador. Bueno, entonces él en su momento dijo que le correspondía a los gobiernos municipales implementar estrategias, sobre todo de vigilancia, pero también mucho para unir un poquito más como a las familias y que no se presentaran este tipo de situaciones. Sin embargo, bueno, en el caso puntual de este árbitro, ya dijo el fiscal que la carpeta sigue abierta por las personas que pudieron presenciar ahí los hechos, pudieran abonar a algo que, pues, para que se termine de cerrar eso y la familia tenga claridad. Sin embargo, después de esos hechos, se presentó otra riña
en un partido que sucedió en la comunidad, en Santa Rosa Jauregui, no recuerdo el nombre de la comunidad, y lo mismo, se grabó, se hizo viral, y son jugadores contra jugadores. Entonces, mucho también decían que se debía de prohibir la venta de alcohol en este tipo de encuentros, pero cuando yo hacía mi nota informativa, precisamente sobre que el gobernador dice que le encargan los municipios, que la vigilancia y que no se venda alcohol, yo decía, bueno, ok, ya se presentaron muy recientemente en este año estos dos casos y seguramente más, pero no los conocemos porque pues a lo mejor no hay un video, no se hizo viral, no esto, ¿no? Pero también yo hacía el recuento de, bueno, pero también en el 2022 se presentó esto en el Estadio Corregidora, en donde supuestamente está regulado y supuestamente el fútbol es más profesional y no tendría que pasar, sin ánimos se calientan entre los asistentes y llegan a este tipo de agresiones físicas. Y miren que lo del Estadio Corregidora fue bastante fuerte y también nos puso en la mira nacional durante varios meses. Tan es así que implementaron muchísimos operativos de seguridad, la porra ya no podía ingresar, implementaron el Find ID, pues sí, porque es un espacio en el que estamos hablando que está controlado, pero también creo que quitarle un poco, o sea, como que restringir más este tipo de áreas, que de por sí siento que tampoco hay tantas áreas así para poder desarrollar partidos de fútbol, o sea, siento que la balanza está un poquito ahí chueca, pero también lo que es un hecho es que se siguen presentando ese tipo de violencia, sobre todo entre los árbitros, porque pues lo mismo, no están de acuerdo a lo que llega el marcador. Y también muy recientemente, ahí en el municipio de San Juan del Río, el titular de Seguridad Pública dijo que ya va a implementar algunas estrategias de prevención. Hasta donde yo sé, es ahorita el único municipio que ha alertado o que ha dicho, ya voy a tomar acción respecto a estos encuentros, porque como les comento, pues ahí se desarrollan diversos encuentros de fútbol en varios puntos del estado, no todos tenemos conocimiento, no todos los casos se hacen virales, pero lo que sí es que ahí está como, se abrió una puerta en evidenciar que este tipo de eventos carecen de seguridad, no hay una regulación en la venta de alcohol, porque pues ahí también se le preguntaba al secretario de gobierno, bueno, pero ¿y ustedes regulan? No, pues nosotros no regulamos alcohol, le toca al municipio. Bueno, pero entonces, ¿qué va a hacer el municipio? Y entonces siento que de pronto se abre una puerta a que este tipo de lugares pues puede trascender a algo más fuerte, llámese en cuestiones de violencia. ¿Cómo ven? Quiero decir algo. De Santa Rosa no vas a estar hablando. No, la verdad es que sí, Santa Rosa Jauregui, yo, chicas, auditorio, la verdad es que viví muchos años esta pasión del fútbol llanero. La verdad es que yo era portera y hace muchos años que ya definitivamente no lo practico, pero estos campos de tierra negra donde no había pasto, donde todos estábamos a la intemperie en el sol y con muy poquitas sombras, pues evidentemente da calor, hermanas, y evidentemente si en los estadios, si en los partidos oficiales venden alcohol, que no se pueda consumir un alcohol en partidos de esta manera, sobre todo cuando son campos que a lo mejor alrededor más de una miscelánea vende bebidas alcohólicas, déjenme decirles que se da absolutamente todo el caldo de cultivo en este tipo de partidos para que la gente se alcoholice, para que la gente tome, para que la gente esté bien ambientada. Y como bien lo dices, mi amiga Cari, la verdad es que se manejan evidentemente muchas pasiones. Hemos visto peleas épicas entre propios jugadores en estadios como ahora el Banorte, antes Azteca, donde hemos visto infinidad de veces cómo el América se agarra o lo agarran. A ver, esto se da en todo tipo de encuentros deportivos por esta misma situación, pero digo, el menos elegante definitivamente es el fútbol. Ahora, déjenme decirles, definitivamente también el que la conciencia de la gente que lleva a sus hijos a este tipo de partidos y que aún así están generando este consumo de bebidas alcohólicas, también recae mucho en la responsabilidad de quienes asisten a estos espacios, recae muchísimo en quienes dicen, es que yo voy para ponerme
hasta el gorro porque ganó mi equipo. No necesariamente. A ver, hay que dejar de normalizar el consumo de alcohol en estas situaciones porque deben de ser, primero que nada y antes que todo, ambientes totalmente familiares, porque van niños, porque van buscando también espacios deportivos, porque les interesará también en su momento sumarse a estas ligas que son las más cercanas y las más inmediatas para ellos. Entonces, de verdad también ahí sí se le pide muchísima colaboración a la gente para que no promueva este tipo de situaciones que pueden llegar a derivar en cosas como lo hemos visto en Guanajuato hace no más de 2-3 meses, en un campo de fútbol, en Michoacán también me parece que ha pasado, o sea, donde ya en esos espacios donde evidentemente la violencia está más normalizada, pues no nada más lo más grave es la toma de alcohol, hermana, lo más grave es que también hay gente que lleva algún tipo de arma y que pues se puede desatar cualquier situación. Entonces, no lleguemos a eso, creo que Querétaro no debería de estar arriesgándose para llegar a este siguiente paso, pero lo que sí es un hecho es que hay mucha responsabilidad parte de los que participan en estos espacios para que no se den estas situaciones de violencia. Y sí, pobres de los árbitros. Yo no sé, por ahí decía lo del tema del árbitro y lamentable deceso, decían que el señor se había muerto de un infarto por la corretiza que le pusieron, porque sí, definitivamente estaba en una situación de un disgusto por el tema del marcador o por el tema de haber marcado una jugada que no pareció a toda la gente y que bueno, pues se generó ahí como cierta controversia, no sé si por el susto o por la corretiza, pero bueno, pues se manejan, digamos, estas versiones de manera extraoficial, ¿no? Pero sí, a ver, repito, se manejan muchas emociones como la frustración, como el deseo de triunfo, el deseo de superioridad, el orgullo, el coraje, la pasión, en fin, o sea, es un desborde de emociones que el alcohol viene y lo detona todavía a la máxima potencia. Por favor, personas que nos están viendo, díganle a sus amigos que si van a ir a este tipo de partidos, no consuman alcohol o no promuevan este tipo de ambientes porque ensucian el verdadero sentido, en el caso, por ejemplo, del deporte y de mi amado fútbol, que justamente es este tema de trabajo en equipo, que es este tema de poder generar estas condiciones familiares y de pasarla bien. A ver, es un juego, no estamos hablando de que estamos poniendo la hipoteca de la casa ahí apostada, no, a ver, es un juego y así es como lo tenemos que tomar. Y resulta paradójico, ¿no? Que precisamente que se abran estos espacios para que la gente, los niños, los jóvenes, no caigan en las drogas, en la delincuencia, pero resulta que en estos espacios deportivos se genera la violencia. Eso es lo paradójico, ¿no? Que están estos espacios. Y bueno, recientemente, sin ir más allá, pues resulta que este fin de semana en San Juan del Río, en San José, en la comunidad de San José Galindo, hubo un hombre muerto precisamente con arma de fuego en un terreno de fútbol llanero, ¿no? Así es que bueno, es algo que ya se está volviendo cotidiano y que bueno, no hay que dejar que esto se convierta en un hábito, como dices, Juanita, que no se normalice, ¿no? Y que si es necesario que ya se pongan medidas, por lo menos aquí en Querétaro, los municipios, pongan medidas de qué se puede hacer para evitar que estos lugares se conviertan en centros de detonación de violencia, ¿no? Entonces sí es importante ahí ya ver qué está pasando. No podemos llegar a esos números de, por ejemplo, lo que ocurrió a principios de este año en Guanajuato, en Salamanca, Guanajuato, donde hubo 11 personas muertas en un campo de fútbol al terminar un partido que estaban ya celebrando, tomando, como dice, la cerveza, llega un grupo y les tira, ¿no? Entonces, pues bueno, sí es algo que hay que ver qué está pasando más allá del simple juego, ya ver en terrenos del tejido social, como dicen, ¿no? Porque si estos espacios se hacen o se fomentan para que exista la sana convivencia, la distracción, para que los jóvenes no caigan en drogas, no caigan en vandalismos, pero resulta que son generadores de violencia, pues sí, es terrible el asunto. Eso es lo paradójico. El deporte se junta con la violencia, los dos extremos que se juntan, ¿no? Bueno, pues ahí lo tiene un poquito de estos comentarios en torno a los aconteceres de Querétaro. Nosotros les agradecemos que nos hayan acompañado en esta emisión más. Los invitamos a compartir este episodio para llegar a más audiencia y déjenos ahí un poquito un comentario, qué es lo que quiere que abordemos, qué le parece lo de los candidatos, las preelecciones. Si usted ha estado como mi querida Gualita en este tipo de partidos de fútbol llanero en el que
pues precisamente se desata esta violencia. Si es así, por favor, cuídense mucho, porque entre que las autoridades vigilan o no los partidos, bueno, también hemos hablado mucho a lo largo de todas estas emisiones que todo empieza por nosotros, por las pequeñas acciones que podemos hacer día a día, y eso incluye, pues, no generar más violencia de por sí ya el país como está. Gracias por acompañarnos en este capítulo y nos vemos la próxima. Chicas, buenas noches. Muchas gracias. ¡Ay!